Hoy presentamos datos curiosos de aquí y de allá. Datos curiosos podemos hallar por toda Internet, pero siempre hay algunos que destacan por una u otra razón, como para que nos inspire a realizar un video con este tema para el canal. Nos encanta hacerlo para ustedes, y aquí está. Videoteca es un canal dedicado a casos y hechos impactantes de la historia. Serial killers, hechos misteriosos e insólitos, historia dolorosa y controvertida, videorelatos de terror y suspenso, también algo de música. Podés explorar nuestra lista y seguramente hallarás más de un video de tu completo interés. Suscríbete al canal y cliquea la campana para enterarte cada vez que subamos nuevo material en el canal. Tenés tiempo de hacerlo, ahora mismo. Vamos, te espero. Compartí cada video y comenta tus opiniones. Prometo contestarte siempre. Bueno, vayamos ahora directo a esta pequeña primera lista con datos curiosos de aquí y de allá. Te aseguro que te quedarás hasta el final. Argentavis magnificens, que significa ave argentina magnífica, es una especie extinta de la familia de los buitres, tal como es el cóndor andino. Hay cierta álgida controversia desde 1979 entre eruditos acerca de dónde y cómo debe colocarse cada subespecie de halcones, cigüeñas y carroñeros. Considerada la mayor ave voladora que haya existido, solo la envergadura de sus alas alcanzaba los 7 metros. Pesaba alrededor de 70 kilos. Medía de alto unos 2,5 metros y 3,5 metros del pico a la cola. Sin lugar a dudas, verdaderamente un gigante. Vivió en Argentina en el Mioceno superior, hace unos 6 millones de años, y sus fósiles fueron descubiertos en 1979 por los doctores Rosendo Pascual y Eduardo Tonni, ambos compatriotas de este mismo país, quienes hallaron huesos fosilizados en las Salinas Grandes de Hidalgo, en La Pampa, territorio central de esta nación, y los cuales fueron depositados en el Museo de La Plata, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Será en este museo que el paleontólogo Kenneth Campbell de Estados Unidos, California, que venía explorando y estudiando en toda la región sudamericana fósiles de aves prehistóricas, quien realmente entenderá se trata de una nueva especie única, dándolo a conocer más adelante al mundo mediante la publicación de sus trabajos. Lo bautizará además con ese nombre y desarrollará un impresionante estudio del mecanismo de vuelo que necesitaría semejante ave para despegar y aterrizar, clasificándolo en la clase de aves depredadoras y no carroñeras, como se suponía. Hasta el día de hoy, es el espécimen de ave voladora más grande que haya existido o se encontrara en el mundo, siendo parte de un llamativo grupo de animales prehistóricos de mayor tamaño jamás existentes, que periódicamente se han encontrado hasta el momento en estas tierras australes. En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos la Biblia, por ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. Cuidado, Iscariote no era el apellido del traidor Judas, ni Tadeo el del santo. Eran sobrenombres, apodos.
Con el tiempo, las comunidades se poblaban cada vez más, y de momento surgían las dudas. «Llévale este mensaje a Juan». «¿Cuál Juan?», preguntaba el mensajero. «Pues Juan, el del valle», explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del monte. En este caso, los apellidos del valle y del monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Estos se llaman apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de una ciudad de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos Torres, Fuentes, Iglesia, Puente, Palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas, o tenía una finca de ganado. De ahí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces a algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física o un rasgo de su personalidad o de su estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía algún sentido del humor, era alegre. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en «ez», como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. «Ez» significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así por el estilo. Asimismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John en inglés, Johnson. MacArthur es hijo de Arthur en escocés. Martini es hijo de Martín en italiano. Ya ves, es así como, poco a poco, durante la Edad Media, comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues, diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación, con el propósito de identificar no solo personas, sino familias. Thomas Fuller fue un africano vendido como esclavo en 1724 a los 14 años. A veces se le conocía como la calculadora de Virginia por su extraordinaria habilidad
para resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza. Una vez se le preguntó cuántos segundos había en un año y rápidamente respondió: 31.536.000 segundos. Nuevamente se le preguntó cuántos segundos vivía un hombre que tiene 70 años, 17 días y 12 horas. Pensó durante 1 minuto y medio y dio su respuesta: 2.210.500.800. Uno de los hombres estaba resolviendo los problemas en papel e informó a Fuller que estaba equivocado porque el número era bastante menor. Fuller respondió apresuradamente: «Espera, no te olvides de los años bisiestos». Cuando a la cuenta se agregaron los años bisiestos, las sumas coincidieron. Fuller fue uno de los primeros casos registrados en la literatura del síndrome del sabio, cuando en 1789 Benjamin Rush, el padre de la psiquiatría estadounidense, describió su increíble capacidad para calcular sin tener educación ni instrucción alguna en matemáticas. Su habilidad se usó como prueba de que los afroamericanos esclavizados eran iguales a los blancos en inteligencia, lo que alimentó muchas discusiones pro-abolicionistas. Casi todos hemos visto en alguna ocasión esta imagen del escriba sentado, pero no sabemos nada sobre la persona representada, ni su nombre, ni título, ni siquiera el período exacto durante el cual vivió. Sin embargo, esta estatua nunca deja de impresionar cuando la descubres por primera vez. El escriba del Louvre, conocido como el escriba sentado, está sentado con las piernas cruzadas, la pierna derecha cruzada frente a la izquierda. El aspecto más llamativo de esta escultura es la cara, particularmente los ojos, elaboradamente incrustados. Consisten en una pieza de magnesita blanca veteada de rojo, en la que se colocó una pieza de cristal de roca ligeramente truncado. La parte frontal del cristal fue pulida cuidadosamente. La parte posterior estaba cubierta con una capa de material orgánico, creando el color del iris y probablemente también sirviendo como adhesivo. Luego, todo el ojo se mantuvo en el zócalo mediante 2 grandes clips de cobre soldados en la parte posterior. Una línea de pintura negra define las cejas. Actualmente se halla en el Museo del Louvre, en París. Palmira fue una ciudad situada en un oasis al norte del desierto de Siria, al noreste de Damasco, un punto clave entre Oriente y Occidente. Los factores que hicieron de Palmira una ciudad poderosa fueron, primero, su situación geográfica, nudo de caravanas y posesión de agua, y segundo, la política del emperador Trajano, que potenció a Palmira respecto a Petra como bastión fronterizo ante el imperio parto. Desde ese momento, Palmira pasó a ser una ciudad clave de la provincia romana de Arabia y aportó contingentes militares al imperio en sus enfrentamientos con los partos y posteriormente con los sasánidas. La vida de la reina Zenobia está unida a la historia de Palmira, ciudad caravanera, llamada la Perla del Desierto y situada en el desierto de Efka, en Siria. Durante los siglos II y III fue la mayor potencia comercial de Oriente Próximo. Zenobia se convirtió en reina regente al morir su esposo Odenato, que como cónsul se encargaba de la defensa de Oriente. Zenobia llegó a organizar un imperio oriental y se enfrentó al emperador Aureliano, con el objetivo de compartir la púrpura imperial con él.
El emperador la venció en el 272. Palmira quedó destruida y Zenobia fue llevada a Roma como rehén por el emperador Aureliano. A partir de ese entonces, el destino de Zenobia parece confuso. Existen múltiples teorías desde que una enfermedad acabó con su vida, hasta que fue una huelga de hambre o una ejecución por decapitación la causa de su muerte. La versión más aceptada cuenta que Aureliano quedó tan impresionado con Zenobia que la liberó, otorgándole una villa en Tibur, actualmente Tivoli, en Italia, donde se convirtió en una filósofa destacada de la alta sociedad, viviendo como una matrona romana más. Siria se ha enorgullecido de la reina Zenobia, y en su único puerto, la ciudad de Latakia, en el Mediterráneo, ha erigido su estatua, sentada en un trono y orientada al este, hacia Roma. Conocida es la historia del rey Arturo, pero sabemos que no es más que una leyenda, aunque algunas personas están convencidas de que este conocido mito esconde algo de realidad. Lo cierto es que, en la Edad Media, ya existía una espada incrustada en una roca, cuya historia pudo inspirar el nacimiento de Excalibur y la leyenda del reino de Camelot. La espada se encuentra en una abadía de Chiusdino, un pequeño pueblo de la Toscana, en la que se rinde culto a San Galgano, un caballero italiano cuya historia popularizaron los trovadores durante la Baja Edad Media. Según cuenta la tradición, tras llevar una vida de militar violenta y plagada de excesos, Galgano de Montesiepi decidió abandonar las armas y retirarse a vivir como un ermitaño, después de que el arcángel San Miguel se le apareciera en un sueño y se lo ordenara. Fruto de este arrebato, Galgano clavó en la mañana de Navidad de 1180 su espada en una roca, con el objetivo de convertirla en una cruz y levantar un pequeño templo en el lugar. Esta historia debió de llegar a oídos del monje bretón Geoffrey de Monmouth, quien se inspiró en la misma para incluir la espada Excalibur en su obra Historia de los Reyes de Britania. Unos estudios realizados en 2012 por investigadores de la Universidad de Pavía dataron la fabricación de la espada entre los siglos XII y XIII y comprobaron que la totalidad de la hoja se encuentra alojada en el interior de la roca, lo que coincide con lo que afirma la leyenda. Sin embargo, los trabajos no pudieron determinar de qué forma fue clavada en la piedra, ni si sería posible extraerla de la misma. Quizá esa tarea solo pueda ser llevada a cabo por el único hombre digno de convertirse en rey y empuñarla, tal y como le ocurrió a Arturo con Excalibur. Por culpa de la curiosidad humana, en la actualidad la espada en la piedra está protegida por una vitrina antivándalos y a prueba de estúpidos, porque un hombre rompió la espada en 1992 por intentar extraerla. La empuñadura fue soldada de nuevo a la hoja y se protegió con una vitrina. Los faraones en el Imperio Nuevo Egipcio eran enterrados en varios sarcófagos, como es el caso que nos ocupa, en donde un sarcófago de madera de ciprés forrado con una lámina de oro fue depositado en uno externo rectangular de piedra rosa o cuarcita, que contenía en su interior dos más. El que vemos en la imagen en madera dorada con incrustaciones de piedras de adorno de diversos colores, entre las que podríamos destacar la turquesa, el lapislázuli y la cornalina, con una longitud superior a los 2 metros, y un tercer sarcófago antropomorfo de oro macizo que contenía la momia de Tutankamón, el cual portaba su conocida máscara que reproduce el sarcófago intermedio. Centrándonos en este último, el monarca llevaba el tocado real que se denomina nemes,
y la típica barba postiza, trenzada e inclinada que ostentaban los dioses. Los fallecidos la llevaban en esta posición, mientras en vida se lucía recta. El extraordinario diseño a modo de plumas envuelve todo el cuerpo del féretro. Las inscripciones jeroglíficas que contiene están tratadas con sumo cuidado y precisión, entre la que podríamos destacar el cartucho que lleva su nombre de trono, por el que era conocido este faraón en su época, Neb-Yeperu-Re. En fin, todo el mundo verá que nos encontramos ante una obra maestra de la orfebrería universal y con más de 3.300 años de antigüedad. Desde el momento que nació en Hendersonville, Tennessee, el 5 de enero de 1870, Ella Harper se destacó. Nacida con una rara condición conocida como genu recubatum congénito, sus rodillas se doblaron hacia atrás, lo que la hacía más cómoda para caminar sobre 4 patas que sobre 2. En 1882, Harper, de 12 años, finalmente encontró algo parecido a su hogar en los espectáculos secundarios ambulantes, donde era conocida como la Niña Camello. Era promocionada como el monstruo más maravilloso de la naturaleza desde la creación del mundo. Los artistas la ponían en el escenario junto a un camello para que el público pudiera mirar boquiabierto las similitudes. Pero en 1887, Harper dejó el circo e intentó llevar una vida normal. Se casó antes de dar a luz a una niña llamada Mabel en 1906. Pero al cabo de 1 año y medio, Mabel estaba muerta por razones que la familia nunca reveló. Y cuando Harper volvió a intentarlo 10 años después y adoptó una niña llamada Jewel, ella murió a los 3 meses. 3 años después de eso, la propia Harper murió a los 51 años y fue enterrada en una tumba junto a Mabel y a Jewel. Ubicado en la región rusa de Perm, es un lugar considerado por los aficionados a los ovnis como una de las zonas del mundo donde se producen más avistamientos de objetos voladores no identificados. Molevka, conocida también como el Triángulo de Perm o la zona anómala. Es aquí donde los pobladores realizaron una estatua a los extraterrestres que mide alrededor de 2 metros. Se cuenta una historia que dice que debes de dejar una moneda para que no seas abducido por los extraterrestres. Este es un lugar de peregrinaje habitual entre los rastreadores de ovnis, quienes incluso celebran allí encuentros anuales con la esperanza de toparse cara a cara con algún alienígena. Acompáñanos en nuestro próximo episodio de Los Archivos del Terror, muy pronto en este canal. Suscríbete para apoyarnos y para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias.